Así es, entramos a la nueva hora de este Buenos Días Región a través de Polar Comunicaciones, 9:02, casi 9 de la mañana con 3 minutos. Está en línea la senadora por Magallanes, Carolina Goich Boirovich. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, gusto de saludarla, bienvenida. Muy buenos días, Mauricio. Muy bien, y aquí un gusto saludarte a ti y también a todos los que nos están escuchando a través de Radio Polar. Quiero partir, senadora, con un tema que ha estremecido al país, a la comunidad, el asesinato, el homicidio a esta pequeña Ámbar. Hay una rabia y tristeza tremenda en toda la comunidad tras este asesinato y violación de esta pequeña. Algunos dicen que esta crueldad merece todo el rigor de la ley. Y en base a eso quiero hacer la siguiente pregunta, porque, por ejemplo, el diputado Karim Bianchi en las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, ha dicho que, le pidió directamente al presidente de la República que se comenzara a pensar un plebiscito nacional para reimplantar, volver a colocar la pena de muerte en nuestro país. ¿Qué opinión tiene de aquello, senadora? Más allá de la opinión o de esta idea del diputado Bianchi, ¿qué opina usted de la pena de muerte y cómo ve y qué vínculo podría tener con esta crueldad que sucedió hace algunas horas, senadora? Mira, lo primero es que el crimen de Ámbar, yo creo que no tiene adjetivo calificativo. Y cuesta ponerse, ¿no es cierto?, en el dolor de la familia, en la brutalidad que puede tener alguien que yo creo que uno cuestiona incluso si le llamas persona, ¿no? Eso no tiene nombre. Yo creo que eso es lo primero de compartirlo. Abominable, y merece todas las penas, las máximas, con el máximo rigor. Y yo entiendo que algunos digan incluso acá hasta la pena máxima, pero nuestro país en esto ha suscrito tratados internacionales y una vez que se ha abolido la pena de muerte, que se ha terminado con esa posibilidad en nuestra legislación, no es posible volver atrás. Yo creo que en eso uno tiene que ser muy responsable cuando se plantea una alternativa que no está dentro de lo que nuestra legislación permite, los tratados internacionales que hemos suscrito y que nos mandatan, nos obligan como país. Yo creo que eso es lo primero, como legisladora te lo planteo, que hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora sí, en este caso, nosotros hoy día tenemos la pena máxima que se puede dar, que es el presidio perpetuo calificado, son 40 años, y lo que uno dice en estos casos, probablemente para un violador, un criminal de esta calaña, puede ser incluso más castigo, tener que estar toda su vida en la cárcel. Y por lo tanto, lo que yo considero es que no debería tener derecho a ninguna salida alternativa aún después de los 40 años, cosa que sí se permite hoy día en nuestra legislación. O sea, incluso podría ser una doble pena de muerte, doble cadena perpetua, por decirlo de alguna forma. O sea, efectivamente, yo creo que en este caso la posibilidad de arrepentimiento no existe, o de rehabilitación. Por más cristiana que uno quiera ser en su forma de ver las cosas, alguien que es capaz de actuar con semejante brutalidad con una niñita, o sea, ni siquiera niñita, con una bebé, uno dice ¿qué posibilidad existe? Ninguna. Entonces, en este caso, yo creo que sí, el máximo rigor, presidio perpetuo calificado, 40 años y toda la vida en el fondo en la cárcel, sin derecho a salida alternativa. Claramente, es una posibilidad que hoy día existe. Claramente usted es contraria a la pena de muerte, o a volver a la pena de muerte que tuvo nuestro país hasta algunos años. Sí, y mira, en eso además hay ciertos argumentos más técnicos. Yo he conversado mucho durante estos días con quienes fueron víctimas de Caradima a propósito del tema de la imprescriptibilidad de los delitos de abuso contra los niños. Sí. Además es un tema... En este caso, lamentablemente, con mucho dolor, sabemos de la muerte de esta chiquitita, pero cuántas otras situaciones de abuso que no llegan a esa gravedad, pero que no dejan de ser angustiantes igual y terribles para los niños. Y cuántas veces lo hemos conversado hoy día, esa posibilidad de perseguir al violador prescribe a los 10 años. Y cuando se sabe del caso, ya no puedes perseguir al criminal que hay detrás, al violador. Entonces, por eso es tan importante avanzar en que esos delitos sean imprescriptibles. Son delitos, además, contra los más indefensos de nuestro país, contra los niños, que ni siquiera les damos el derecho, cuando son capaces de decirlo, de procesar el trauma, de reconocerlo. Muchas veces, acuérdate que son familiares, no les damos la posibilidad de que efectivamente se haga justicia y se pueda denunciar. Yo creo que eso está muy relacionado respecto de casos que hoy día quedan incluso muchas veces en el anonimato y en el silencio. Pero lo que me comentaba Vilka Jackson, que ella experta, ha estado trabajando este tema, que
ni siquiera desde el punto de vista disuasivo, que algunos podrían decir, claro, pongamos pena de muerte porque eso va a hacer que la piense 2 veces antes de cometer un crimen como este. Sí. Y que eso no funciona. Mira, revisamos las comparaciones de 2 países que tienen pena de muerte y no tienen pena de muerte en el caso de Canadá y Estados Unidos, y no hay mayores diferencias respecto de este tipo de delitos. ¿Qué es lo que tiene mayor efecto disuasivo? Es una comunidad que es protectora. Es lo que se llama el círculo del cuidado. Es saber que te están mirando, que el vecino está preocupado, que el sistema funciona. Si en el caso de esta pequeñita, el sistema volvió a fracasar. O sea, ¿cómo puede ser que no se le haga un mínimo examen psicológico, mínimo, que hubiera dado luces respecto del desequilibrio y la locura del tipo? Eso es lo que es inaceptable. Entonces, como tenemos un sistema, en este caso, desde la institucionalidad que protege a los niños en nuestro país, que actúe con los controles mínimos, y cómo hay una comunidad que también en esto es capaz de actuar para proteger a los niños. Ese es el mayor disuasivo para estos criminales que son capaces de cometer crímenes y delitos de esta envergadura, de esta brutalidad. ¿Ha cambiado mucho nuestro país en los últimos años, senadora, bajo su punto de vista? Porque cada cierto tiempo o cada vez que aparece un crimen con la crueldad como la que hemos tenido detalles lamentablemente en las últimas horas respecto de Ámbar, aparecen voces pidiendo de que se vuelva a instaurar la pena de muerte, y esas voces de repente también tienen apoyos de algunos sectores ciudadanos. ¿Ha cambiado nuestro país al respecto? O sea, yo creo que si hay algo que no ha cambiado es que lamentablemente nosotros reaccionamos ante situaciones tan terribles como esta. Reaccionamos y después como que se nos vuelve a olvidar. Mientras está en la prensa pareciera existir, y eso es inaceptable, es inaceptable. Mira, todavía no tenemos ley de garantía de derechos para los niños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira toda todo el debate o la polémica pública que se dio a propósito de participar en la mesa de infancia. Y yo me alegro que los magallánicos allá, el representante en el Parlamento, hayamos estado a la altura y decir esto es prioridad nacional y tenemos que estar todos. Porque situaciones como esta van a volver a pasar, lamentablemente, y que recién ahí va a volver a estar en la agenda pública. Eso es lo que no puede ser. Esto no puede ser tema transitorio solamente a raíz de un hecho tan doloroso. Nos tiene que obligar a que el sistema proteja a nuestros niños. Como te digo, eso finalmente es la mejor forma de evitar que más niños mueran en manos indiscriminadas, de tipo sin ninguna concepción en realidad de cosas normales. Creo que ahí está lo importante. Ahora, te insisto, en el tema de la pena de muerte yo puedo entender la rabia y la indignación de la gente, pero creo que uno también tiene que ser responsable de decir, aquí nuestro país, en el minuto en que aprobó el que no tengamos la pena de muerte como una posibilidad en nuestra legislación, se obligó a no volver atrás. O sea, eso es algo que no nos podemos saltar, quienes además en esto prometimos y juramos cumplir con la Constitución y con las leyes de nuestro país. La cambio de tema, senadora, porque, a ver, quiero que hablemos un poquitito de su vínculo. Solamente cerrar, sí, por favor, que yo me alegro mucho. Ayer estuve en el acto, uno de los primeros en la mañana, en la Asociación Chilena de Seguridad, donde el presidente hizo su discurso y él interrumpió al final, cambió de tema, ya no habló de los temas laborales o derechos de los trabajadores, sino a propósito de la situación de esta chiquitita de Ámbar. Y se comprometió con el tema de imprescriptibilidad. Yo espero que durante esta semana, si nos dicen, haya algún anuncio que nos permita avanzar efectivamente, porque creo que si no lo hacemos ahora, cuando el tema está en el tapete, cuando tenemos la posibilidad de abrochar también voluntades, vamos a volver nuevamente a lamentar situaciones de niños que están siendo abusados y que permanecen en el anonimato. Justamente la quería llevar a las actividades, a lo que se conmemoró en el día de ayer de forma internacional, también por cierto, no solamente en nuestro país, el Día Internacional del Trabajo. Usted presentó un proyecto para que todos los padres y madres de nuestro país tengan derecho a sala cuna para sus hijos. Ayer justamente el presidente Piñera anunció que va a enviar un proyecto de sala cuna universal. ¿Cómo se ha ido avanzando? ¿Cuál es su mirada respecto de lo que se conmemoró en el día de ayer, las actividades que hubo y esta relación obviamente respecto del proyecto que presentó usted hace algunos días y que además también anuncia el presidente Piñera en el día de ayer? Me alegro que el presidente haya reiterado su compromiso, es parte de los compromisos de campaña. Nosotros avanzamos, como tú bien señalas y recuerdas, en poner una propuesta sobre la mesa que ya no discrimina a las mujeres en el derecho a sala cuna de acuerdo a la cantidad de trabajadores que hay en la empresa, que es lo que establece hoy día el Código del Trabajo, ¿no?
que solo en empresas de más de 20 mujeres trabajadoras está garantizado el derecho a sala cuna. Y lo que pedimos ahí es que se reconozca a la mamá trabajadora, pero también al papá trabajador, que ambos tengan derecho a sala cuna y que este sea un derecho de todos los niños, independiente del tamaño de la empresa. Y para eso propusimos además un fondo solidario, donde las grandes empresas siguen aportando para el financiamiento, pero también está el aporte estatal para el caso de las pequeñas empresas o de las microempresas, donde también hay mujeres y que tienen la misma condición de madre, donde también hay hombres que son papás y que tienen la misma condición de padres. Así que yo espero que tengamos el proyecto lo antes posible. En esto, quizá el tema central es el financiamiento. Nosotros hicimos una propuesta ahí, yo creo que en esto deberíamos contribuir todos los trabajadores de nuestro país con un fondo solidario. Yo estoy muy dispuesta en eso a aumentar una parte de la cotización, ¿no es cierto?, para financiarlo, pero lo que no me parece es lo que se ha señalado, se planteó en el proyecto en el gobierno pasado, el Sebastián Piñera, que se utilice el Fondo Solidario de Cesantía, que me parece que son recursos que tienen que estar destinados justamente a los temas de empleabilidad, que es una de las prioridades que planteó el presidente el día de ayer. Creo que allá hay un riesgo de confundir un fondo que tiene que ser utilizado para otra cosa. Y además, se lo planteaba ayer, me tocó estar sentada al lado del ministro de Hacienda, y le decía al ministro Larraín, acá tenemos que partir con sala cuna hasta los 2 años, pero tenemos que garantizar después continuidad. ¿Qué pasa cuando en los 3 años la mamá sigue trabajando, no tienen la posibilidad de cuidar al niñito y la dificultad de pagar un jardín que es caro, es súper caro? Entonces pasa de la sala cuna, nuevamente hay que muchas veces la mamá tiene que dejar de trabajar fuera de la casa para poder dedicarse al cuidado. Senadora, la oficina parlamentaria está organizando hace varios días un seminario de alcohol y drogas para este viernes 4. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito de esa actividad muy interesante? Sí, reiterar además la invitación. El viernes 4 a partir de las 8 de la mañana en el Salón Auditorio de la Caja de Compensación La Araucana, ahí en O'Higgins. Es una invitación abierta a toda la comunidad y vamos a conocer el modelo islandés en la prevención del consumo de alcohol y drogas en jóvenes, que es algo que me tocó conocer en campaña. De hecho, vino durante la campaña el expresidente de Islandia, quien impulsó durante su mandato esta política y que fue muy exitosa. Por eso tomamos contacto con él, dijimos que en qué país del mundo han podido efectivamente reducir significativamente la cantidad de jóvenes que consumen alcohol y drogas a edad temprana. Para eso vamos a estar con parte de los equipos profesionales que están trabajando en algunos programas pilotos en la región metropolitana para implantar este modelo. De partida Mariano Montenegro, que él estuvo a cargo de Senda y hoy día está desde la Universidad de Chile y un organismo internacional trabajando en el tema. Él viene llegando de Tarragona, que es uno de los países donde también se está implementando este modelo, una de las localidades donde se está implementando. Va a estar Carlos Ibáñez, que es psiquiatra y que ha trabajado con el Senda y de la Universidad de Chile, que también está en la base del modelo. Nos va a acompañar las personas de Senda en Magallanes, y va a estar también Humberto Soriano. Él es el presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, que ha estado súper comprometido. Entonces, cuando estuvimos en la última capacitación, porque como te digo, esto se está implementando en 6 comunas de la región metropolitana, yo le dije, muy bien, un piloto en la región metropolitana, pero ¿qué pasa con regiones? ¿Qué pasa con localidades donde hay una realidad distinta, como el caso de Magallanes? Y la invitación fue a que pudiéramos hacer el debate allá, la discusión, y ojalá a partir de lo que hagamos el viernes poder también comprometernos a implementar este programa, ojalá en Punta Arenas, ¿por qué no en Natales? Quizás en Porvenir. Para eso hemos invitado a los alcaldes, a los concejales, también a la comunidad educativa, directores de establecimientos, a dirigentes vecinales, a las policías también, que en esto tienen una mirada que aportar, para que ojalá nos comprometamos a utilizar esta metodología y un poco llevarla también al modelo magallánico. Como desde las capacidades que existen, la gente que trabaja en salud, en educación, en materia de deporte, podemos avanzar en esta línea. Así que esta es una conversación abierta, vamos a escuchar a los expertos, pero también a mí me interesa como senadora que nos podamos comprometer. Senadora, ¿cuál es su opinión respecto de las críticas que ha hecho la actual administración, que terminó de cerrar su gabinete local recién hace una semana aproximadamente con el nombramiento de la Seremía de Hacienda? Pero faltan los directores de servicio, pero las críticas de la nueva administración, sobre todo a nivel local, ha sido de que los actuales directores de servicio que aún no pueden, entre comillas, sacar, no han renunciado
renunciado, que debieron haber renunciado cuando se fue el actual gobierno. Y por otro lado, la ANEF, en las últimas horas, sobre todo en el acto del día de ayer, denunció una creciente precarización laboral en el sector público y privado. Y a eso respondió el intendente subrogante Nicolás Couler, que una forma de abordar la precarización es partir por definir cuáles cargos son de confianza, cuáles son de carrera. Esta ha sido una polémica que se ha estirado, se ha estirado, se ha estirado. Me gustaría saber su opinión en una cosa mucho más integral, senadora. Sí, en eso yo creo que nos hacen muy mal los dobles discursos. Cuando uno habla de la alta dirección pública, es alta dirección pública. ¿Estamos dispuestos a respetarla o no estamos dispuestos? Esto fue tema de campaña muchas veces, cuando Sebastián Piñera hablaba de la grasa del Estado, entonces uno dice, perdón, estamos hablando muchas veces de funcionarios públicos que tienen todo el derecho a tener militancia política, a adherir a un proyecto político, pero no por eso van a hacer más su trabajo como funcionarios públicos. Yo primero reivindico acá ahí la función pública, y lo segundo, la alta dirección pública la creamos justamente para que haya un procedimiento que permita estabilidad respecto del trabajo que hace el Estado. Entonces uno ve este gobierno y directores de servicios de salud le pidieron la renuncia prácticamente a todos. Me equivoco, no quiero correr el riesgo de equivocarme si te digo que quedan 2 o 3. Uno dice, en la dirección del servicio de salud no es más bien un cargo que debería tener expresión técnica, y la Seremi es la instancia política de confianza. ¿Cuánto perdemos en capacidad de gente que tiene que renovar equipo? Nos pasó, y en esto yo voy a criticar a uno y a otro. En el gobierno de Bachelet y en el gobierno pasado de Sebastián Piñera fueron 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos que se votaron en concursos que no se respetaron de alta dirección pública. Eso también tiene un costo para la ciudadanía. Entonces yo creo que en esto es mejor sincerar. ¿Se cree en la alta dirección pública o la propuesta es eliminarla y que sean cargo de confianza? Pero no persigamos injustamente a gente que sí tiene un compromiso con la función pública. Distinto es el jefe de gabinete, de cargo de confianza, que dejaron pusieron su renuncia sobre la mesa al día siguiente. Pero esto de la persecución injusta creo que le hace mucho daño a los servicios también y al trabajo que tienen que hacer. Siente que acaba de mencionar la palabra persecución, ¿cree que hay una persecución o ya hay algo personal entre el actual intendente subrogante de Magallanes y también gobernador provincial Nicolás Couler y la ex gobernadora Paola Fernández, ya que hay una querella criminal por injurias y calumnias que fue presentada el viernes de la semana pasada? Mira, yo lamento que la discusión sea así. Esto de a raíz, además de un tema donde lo que uno esperaría es que la nueva autoridad se cuadre con la gente. El poder implementar programas de seguridad, la implementación de las cámaras y dar continuidad al trabajo. Yo creo que eso es lo que espera la gente, es ver las cosas buenas, respaldando, reconociendo las cosas buenas que se hicieron, dando continuidad y proponiendo cosas nuevas que son sus compromisos. Pero la disputa política pequeña creo que no nos hace bien, que no es lo que la gente está esperando, y menos en Magallanes, donde hemos demostrado siempre que somos capaces de poner la camiseta por la gente, más que actuar desde la trinchera política. Senadora Carolina Goich, muy gentil, como siempre, por conversar con Volar Comunicaciones a esta hora de la mañana. Que tenga linda jornada. Muchas gracias, y los esperamos el viernes en el seminario, también está dirigido a los medios de comunicación. Muchas gracias, que esté muy bien, buenos días. Chao, hasta luego. 9 de la mañana con 20 minutos, 9 con 20. Le quiero mostrar algunas cositas que nos están llegando a través esta foto. Dice, recién amanece por acá y son las 9, me envió la foto a las 9 de la mañana con 6 minutos.